Bueno, quiero dar la bienvenida. Estoy súper contento porque arrancamos con todo este proceso de generar información y estoy súper contento y súper agradecido de tenerte, Steffi Valencia. Es una nutricionista espectacular y un Ujú. poco quería agradecerte primero, Steffi, y segundo quisiera rápidamente que te presentes y después vamos conversando un poquito más. Hola Panchito, muchas gracias igual por la reunión. Para mí es un honor también estar aquí presente y de alguna manera también colaborarnos entre todos en esta difícil situación que está pasando el país y a nivel mundial. Así que muchas gracias por la invitación. Chévere, gracias, Steffi. Cuéntanos un poquito, ¿quién eres, su experiencia, qué haces? Chévere. A ver, y yo soy Estefanía Valencia, me presento con todos. Soy nutricionista clínica. Estudié aquí en la Universidad Católica, saqué la licenciatura y bueno, luego hice mi maestría en Barcelona. Así que en cuanto a mi experiencia un poco profesional, ya he tenido en el campo de nutrición deportiva, también he hecho asesorías nutricionales en servicios de alimentación, capacitaciones en escuelas de modelaje, bueno, de diferentes ciclos de vida, digamos así. Y ahora me estoy dedicando también a la parte de la docencia, en educación, consejería nutricional y en la consulta privada. Chévere, Entonces, eso perfecto. sería. Perfecto, Steffi. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. cuéntanos, yo creo que uno de los temas más importantes ahora es precisamente el tema de la nutrición. Estamos por este tema del coronavirus aislados, serán tal vez 15 días, tal vez más, habrá que entender un poco. Pero claro, la gente, ¿qué recomendaciones darías tú desde la parte técnica hacia la gente? ¿Cómo deberíamos alimentarnos? ¿Qué deberíamos comprar? ¿Qué Ujú. recomendaciones son las que tú podrías darnos a a todo este grupo o comunidad que estamos armando precisamente para que mejoren nuestras defensas? ¿Qué sé yo? Tú eres la experta y qué recomendaciones nos das. Bueno, lo que yo creería y siempre es importante es saber que las necesidades, y siempre lo voy a recalcar así, es que las necesidades del individuo son específicas. Entonces, de manera general, nosotros no podríamos decir cuáles serían como las recomendaciones para toda la población. Es decir, sí tenemos que tomar en cuenta que es un proceso personal que nosotros manejamos como proceso de cuidado nutricional a cada uno de los pacientes. Sin embargo, ahora sí tenemos que considerar una manera, yo creo que como inculcar un poco el hábito a saber qué herramientas o tips podemos utilizar justamente para la compra o para la elaboración de los alimentos incluso, que sí tenemos que tomar en cuenta para evitar también evitando también el problema de las defensas, por ejemplo, del cuerpo. Entonces, de disminuirlas. Entonces, si bien los estudios están en proceso, nosotros todavía no tenemos certeramente si es que algún alimento en particular es lo que evita este contagio o si es que nos aumenta o no las defensas. En general sí tenemos, es decir, manejamos en la parte de los macronutrientes, es decir, carbohidratos, proteínas, grasas, ¿no es cierto? Que si bien cada uno de estos tiene y cumple una función específica en el cuerpo. Y también, por otro lado, tenemos a los micronutrientes, vitaminas y minerales que encontramos en diversos alimentos, que también nos podría ayudar a reforzar el sistema inmunológico, ¿sí? Sin embargo, como digo, específicamente un alimento no se ha comprobado todavía. Estoy segura que ya en el camino lo habrá, pero es importante saber que por el momento, por ejemplo, tengo un poco de bibliografías acá también en cuanto a este tipo de, nos decía, qué alimentos pueden ser una fuente de transmisión, por ejemplo, o si es que debo desinfectar lo que traigo al momento de comprar los alimentos de Supermaxis o de, hablando solamente como empresas grandes de distribución de alimentos, pero nos dice que no hay pruebas de que estos alimentos puedan ser una fuente de contagio o vía de transmisión del virus, ¿ya? Pero sí nos dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que en cuanto a la parte de la práctica durante la manipulación y preparación de los alimentos, sí sería importante tener una rigurosidad en cuanto a los alimentos preparados en casa.
Ya en esto involucro un poco el manejo de, por ejemplo, lavado de manos al momento que llego, después de hacer las compras, dónde coloco los alimentos, si los coloco en el piso o las fundas están desinfectadas, estoy utilizando bolsas adecuadas también, por ejemplo, para colocar los alimentos, ya más allá de la parte del uso de plásticos y demás, es justamente evitar esa transmisión. Entonces, si sé que es algo que viene de casa, el lavado previamente estas fundas para colocar mis alimentos, qué es lo que yo llevo y traigo a casa. Otro lado, por ejemplo, otro tema, perdón, podría ser eh, el lavado de manos previo a la preparación de los alimentos, ¿no es cierto? Y qué tipo de preparaciones estoy utilizando también, es decir, qué cocción, ¿no es cierto? Si es que prefiero ya las cocciones cocinadas, hervidas, estofadas al vapor, es decir, las más recomendadas que a manera general se las hace. Justamente ya después conversaremos un poquito más acerca del sedentarismo y la relación en la preparación de los alimentos, que ahora normalmente en una cuarentena o que no estábamos tampoco muy preparados la población que deba saber acerca de estas preparaciones. Entonces, va un poquito acerca del tipo de preparación de los alimentos, el almacenamiento incluso de los mismos, es decir, qué cantidad estoy yo comprando dentro del supermercado que a mí realmente o a mi familia me va a ser útil. ¿Sí? Tengo la capacidad de almacenar esos alimentos, tengo la capacidad de prepararlos todos antes de que se dañen, tengo las herramientas por ejemplo, electrodomésticos adecuados para que estos alimentos no se dañen y me puedan perdurar. Es decir, crear un poco más de conciencia también al momento de comprar, evitando justo más allá de las aglomeraciones, evitando que mi familiar incluso se pueda quedar sin dicho alimento que también le puede servir. No. Creo que es Perdóname, importante. perdóname, y lo que tú dices me parece clave. Bueno, primero voy como resumiendo ciertos tips. Primero, lavarse las manos. Segundo, lavarse las manos. Tercero, lavarse las manos. Sí, Hacer la compra, regresar, lavarse de las acuerdo. manos. Lavarse las Ujú. manos antes de Preparar. manipular y de preparar. Pero lo que acabas de decir también creo que es clave el tema de que la capacidad de almacenamiento. Yo he visto últimamente cómo la gente sale, compra, hace un sobrestock, compra demasiado y capaz llega a casa y no sabe ni dónde ponerlo o se le pudre todo lo perecible rápido, que también es un tema Exacto. peligroso. Steffi, y en Ujú. cuestión a porciones, en cuestión a cómo hacemos nuestra dieta Ujú. diaria en aislamiento. Ujú. Porque yo Sí, creo que sería importante. te cuento una cosa, a mí lo que más me preocupa del aislamiento es que, claro, uno está aquí en casa y come muchísimo más. Claro. Entonces, yo creo que después de esta pandemia va a haber un tema de obesidad si es que no tenemos los tips claros. Entonces, cuéntanos un poquito qué recomiendas, Claro. porciones, qué comer. Sí, justamente es importante saber que este estilo de vida en realidad lo tenemos que realizar por medio de diferentes factores. No solamente es la alimentación, sino también esta parte del sedentarismo y qué tipo de actividades nosotros estamos desarrollándole a nuestra mente y a nuestro cuerpo Ya. justamente para evitar esta propagación puede haber de obesidad o sobrepeso u otras patologías que asociadas que puedan afectarnos. Entonces, justamente por eso te decía el tipo de preparación de los alimentos que sería indispensable y qué tipo de alimentos estoy eligiendo para mis comidas. Es decir, sigue siendo, nosotros virtualmente nos estamos manejando en la parte laboral y tenemos que de cierta manera cumplir con esas horas, pero eso quiere decir que en los momentos libres de alimentarnos, no tendría que ser la excepción. Es decir, yo creo que igual es importante que tengamos estas 4 o 5 comidas, dependiendo, como te digo, individualidad del paciente, perdón, pero sí saber qué tipos de alimentos estamos incluyendo. Entonces, una alimentación en general debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Eso quiere decir todo esto adecuada a nuestras necesidades, ¿no es cierto? Pero importante saber, por ejemplo, qué alimentos vamos a comprar
Entonces, un poquito hablando acerca de esto y solamente para no olvidarme en cuanto a esta parte de la manipulación, higiene que se debe manejar con los alimentos, importante saber que vamos a utilizar como parte de seguridad alimentaria qué tipos de instrumentos, utensilios, cómo lavamos nuestros cuchillos, cómo combinamos para el momento de preparar nuestros alimentos, por ejemplo el separar, ¿no es cierto? Siempre lavar, decir, lo crudo, los vegetales, los cárnicos hago con una tabla, con un cuchillo específico, lo mismo con los vegetales, otro con las frutas, para evitar la contaminación cruzada de los alimentos, incluso cómo voy almacenando los diferentes alimentos o congelando los mismos en los diferentes compartimentos de la refrigeradora, etcétera. Entonces, sí es importante saber que esto es una manera de prevenir que, no sé, nuestro sistema inmunológico también se deprima, etcétera, ¿ya? Y para responder tu... Aquí solamente hay una pregunta. Sí. ¿Hay que poner en un orden específico o algo cuando congelas los alimentos? Esa es nueva. O sea, más que nada, sí, sí, o sea, tienen que tener cierta temperatura específica, en realidad es algo un poco extenso, pero sí es importante saber que, por ejemplo, las carnes no podrían ir mezcladas con las frutas o que de cierta manera estén destapados y haya alguna contaminación cruzada, o cortar la carne, por ejemplo, bueno, es un poco más lógico en una tabla de picar, lo mismo utilizar el mismo cuchillo sin lavarle previamente para cortar frutas o Ya. algún otro alimento, abrir latas, por ejemplo, que no estén lavadas o desinfectadas, frutas, verduras que no sean desinfectadas. Es decir, en manera de prevención, sí hay que saber que los alimentos también necesitan cierta temperatura en refrigeración y en congelación para evitar su daño. Y también, por ejemplo, sería importante la desinfección de los cubiertos, por ejemplo, después de comer, hervirlos puede ser un tip interesante. Y lo mismo, por ejemplo, para lavar con más periodicidad toallas o utensilios, toallas de cocina, manteles individuales que sí se puedan de cierta manera y que pues, lo podamos prevenir con agua y jabón a la temperatura que nos recomiende. Perfecto, perfecto, muy bien. Elementos de elegir, sí sería importante. Ujú, Sí, sí. sí, no te me estabas cortando, pero estamos otra vez ahí. Ahora sí, cuéntanos entonces, ¿cuáles son así los consejos más prácticos de Los cómo más alimentarnos? prácticos. Ya. Sí, sería importante entonces para todo esto empezar por la parte de hidratación. Entonces no nos podemos olvidar que a pesar de no tener o tener los síntomas parecidos a esta situación de coronavirus o a una fiebre, resfriado, de igual problemas de respiratorios, etcétera, la parte de hidratación juega un papel sumamente importante. Sí, espérame, Steffi, que ¿Aló? ahí se cortó. Sí, Dale otra vez. Estábamos en el tema de hidratación. ya. Sí, justamente entonces te decía un poquito, hay un documento de la postura de la Academia Española de Nutrición y Dietética para estos consejos que nos están proporcionando. Esto se hizo realmente hace pocos días y es una fuente bastante interesante de acerca de estos consejos y tips que nosotros podríamos manejar. Y dentro de estas nos habla sobre mantener, perdón, una buena hidratación en estos periodos de cuarentena también. Entonces podría ser específicamente destinado a lo que se llama agua como tal, pero también podría suplirse o complementarse con caldos, por ejemplo, pueden ser los alimentos, infusiones, tés, Ujú. y las frutas nos proporcionan buena cantidad de agua, ¿ya? En esto sí es importante saber, por ejemplo, que no estamos incluyendo a las bebidas refrescantes, edulcoradas, en este caso serían como las que menos se recomiendan, Ok. justamente por la cantidad de azúcar que estos llevan. Entonces, tratamos de evitar. Y también bebidas alcohólicas, incluyendo este vino, cerveza. En general, nosotros hablamos de una recomendación como más de una dieta mediterránea, que sí cumpla con
todos los grupos de alimentos en general y que tenga un balance adecuado. Sin embargo, en esta sí se incluía el vino, pero yo como nutricionista en realidad no lo recomiendo como consumo dentro de esta dieta y menos ahora si es que es una predisposición para bajarnos más las defensas en el cuerpo. Entonces, Bueno, tratar en lo posible de que sea así como hidratación, agua o estos ya mencionados. En cuanto a, no se considera la leche, por ejemplo, como o los frutos de los zumos de las frutas, tampoco no se consideran como agua, entonces es importante. importante. En cuanto a las raciones de frutas y vegetales, tratar de que estas sean 5 veces al día aproximadamente. Y en cuanto a la elección, perdón, de los cereales, hablando de harinas o cereales en general, que estos sean provenientes de fuentes con perdón, de fuentes integrales, ¿ya? Entonces, estos puede ser, por ejemplo, por darles algunos, podría ser este pan, el arroz integral, el pan, las legumbres guisadas, y también tratar de que estas fuentes de vegetal, de fibra también sean consumidos, por ejemplo, en la cáscara de las frutas, en vegetales crudos bien lavados, etcétera, que nos puedan proporcionar fibra y también ayuden al tránsito intestinal, ¿no es cierto? Perfecto. Y por otro lado, esta parte de la elección de los productos lácteos, en general nos referimos eh, realmente a lo que es el yogur, el kefir, que también conocemos ahora, pero no a estas leches saborizadas o las que tienen aromas, perdón, ajenos al producto en sí y que en realidad la Academia Española de Nutrición y Dietética todavía la recomienda al consumo lácteo como una fuente o como parte de su dieta habitual y lógicamente esto sí será ya enfatizando la necesidad del paciente, no vamos a dar a uno que realmente no lo tolere. Hablando de manera general del consumo de los diferentes grupos de alimentos. Y en cuanto a otros alimentos de origen animal, sí sería importante saber que las carnes rojas se trata de recomendar que no se superen 3 veces, una vez a la semana, en cuanto a carnes rojas, de ternera, de cerdo o cordero, de pescados puede ser entre 2 o 3 veces por semana Mm. y huevos igual de 3 a 4 veces por semana, tratando de que la preparación en general para evitar añadir grasa u otro tipo de alimentos grasos a los alimentos, que estos sean cocidos por ejemplo, huevo duro, huevo tibio, o si bien es el revuelto, sea agua, minimizando la de grasas. En Perfecto. cuanto a las técnicas culinarias de ajá, de estos alimentos también en carne, sí sería importante, como te decía, tratar de que sea al horno o al vapor, tratando de que sea frito o apanado tampoco para añadir más cantidad de grasa o bien cereales a nuestras preparaciones. En frutos secos, en cuanto a grasas positivas o que sí nos podrían como beneficiar en este momento, sí serían, por ejemplo, los frutos secos, las grasas como el aceite de oliva, los pescados, ¿no es cierto? Y también el aguacate, Y ¿sí? postres, Y Steffi, postres. ¿Qué eso de hacemos manera con los general. postres? Sí, justamente en esta parte de la comida rápida y los alimentos precocinados o los que ya vienen enlatados, etcétera. Bueno, los enlatados en este momento sí sería como importante saberlos utilizar de manera adecuada y también en cuanto a la porción no superarnos. Pero en cuanto a esta parte de la actividad física, sí es un problema realmente en lo que está sucediendo actualmente. El quedarse en casa, hay que educarnos un poquito más y dentro de eso me incluyo para saber cómo complementamos más de ese 70% de alimentación y 30% de actividad física que debe haber internamente ahora. Es decir, no es un tema de vacación, como todos hemos dicho, sino de eh, tratar de que nuestra mente y nuestro cuerpo también estén activos y complementen esta, además, favorecimiento inmunológico. Entonces, es importante que sepamos tener un balance. De repente, de vez en cuando sí nos podríamos dar algún gustito en familia, pero saber que nuestras 4 comidas restantes del día tienen que tener este balance y equilibrio común, como si no estuviera pasando nada en el exterior. De acuerdo, de Sí. acuerdo. El café, por ejemplo. Hay muchas personas que
en oficinas, en el trabajo, se mandaban sus tazas de café. ¿Cuánto es lo recomendado? Porque si es que hacemos la misma vida de oficina, yo, por ejemplo, cuando doy una conferencia, llego a 3, a veces 4 tazas de café, que, no, que creo que no está bien, pero... Bueno, en realidad eso es Panchito, es un poco diferente y difícil decirlo como específicamente se recomienda esta cantidad. Dentro de una dieta como mediterránea, podríamos hablar a manera general, no está incluida este tipo de bebidas. Entonces, o sea, de añadir este tipo de bebidas, es decir, a las líquidas. Entonces, no se puede hablar de manera general. En realidad, una taza de café podrías tomarte al día, pero eso ya va a depender de la situación y necesidad del paciente. Es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, gastritis o que tiene alguna patología que le impide tragar bien o que en realidad no está tolerando ciertos alimentos, darle alimentos más irritables es contradictorio. Entonces, no se puede hablar como de manera general, pero lógicamente tratar de mantener la calma. Es decir, nuestra alimentación tiene que ser parte de nuestro día y verlo como un placer, pero siempre y cuando este tenga un balance, ¿no es cierto? Y esto a manera general. Ahora más si vamos a estar en casa, entonces tratar de no distraernos con este tipo de actitudes alimentarias, sino más bien favorecer o fomentar hábitos positivos que perduren, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo y que no sea solamente durante este periodo de cuarentena. Chévere, Ujú. chévere, Steffi, espectacular. Entonces, resumiendo, mucha agua, mucha agua, mucha agua, tener cuidado con los alimentos, lavarse las manos, hidratarse todo el tiempo, hacer una dieta Sí, equilibrada, 5 comidas, espectacular. sí. Finalmente, con qué mensaje quisiera cerrar esta, esta intervención? Sí, yo creo que también algo como consejería y educación, yo creo que sí es importante saber, más allá del manejo de las porciones que nosotros tengamos y demás, es cómo planificamos este menú semanal. Es decir, quedémonos con esa idea en la mente. Es decir, voy a ser realista y voy a ser consciente en mis compras. Sí, voy a planificar un menú semanal, voy a realizar una lista de los alimentos que realmente me van a servir en esa semana y enviar, por ejemplo, a una persona que no esté con predisposición a poder afectarse a este virus, qué sé yo. Es decir, elijo una persona que tenga como conscientemente eh, conciencia, valga la redundancia, perdón, de comprar los alimentos suficientes y necesarios, de tener la capacidad en el hogar para almacenarlos y de esta manera no excederme o no quitarle al vecino el alimento que también le puede servir. Entonces, como mensaje, yo creo que es importante que sepan que una alimentación saludable sí se comprende, como ya previamente lo dije, de, de 4 letras que en realidad sí creo que nos pueden quedar en mente. Es que para una alimentación saludable, nuestra alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada Perfecto. a nuestras Equilibrada, necesidades. Sí, suficiente y adecuada. Perfecto. ajá, Chévere, sí, eso. chévere, Steffi. Oye, te agradezco un montón. Creo que De nada. esta ha sido una reunión súper interesante. Gracias por apoyarnos. Creo que juntos salimos de esta y Sí, exactamente, de eso se gracias por trata. compartir tus conocimientos. ¿Sí? Gracias, Entonces, Panchito. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y de acuerdo contigo, creo que ahora el mundo necesita más del apoyo de lo que sabemos o conocemos un poco, así que creo que entre todos hacemos más. Sí, chévere. muchas Listo, gracias. Steffi. Gracias. Que te vaya bien. Gracias también. Un abrazo. Chao.